Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos en la parte 2 del libro Cristianismo y Edad Media y es el capítulo 3 del Renacimiento carolingio a San Anselmo, siglo IX. Te recuerdo que estamos leyendo Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Shiró, que estás viendo el canal de Host Gamer, que estás en YouTube, todo eso te lo recuerdo. Ok, bueno. Por Edad Media se solía entender este largo periodo que va de la caída del Imperio Romano hasta el siglo XV. Un espíritu racionalista que empieza a manifestarse desde el Renacimiento pensó ver en este largo espacio de 9 siglos una época oscura, una suerte de larguísimo paréntesis en el cual la historia se había detenido. La Edad Media estática, mal estudiada y rechazada en bloque, separaba así dos periodos luminosos, el mundo clásico y el mundo moderno, que empezaba al creer de los renacentistas con el doble movimiento del retorno a las épocas clásicas y la tendencia de un conocimiento racional y científico. Este corte arbitrariamente trazado en el curso de la historia es naturalmente falso. Ya desde el romanticismo y sobre todo a partir de los estudios de los historiadores, críticos y filósofos del siglo XX, se han disipado poco a poco esta idea de una edad media infecunda y retrasada. De hecho, no existe tal edad mediana ni intermedia. Existía un largo tiempo de desarrollo que tiene tanto valor por sí mismo como por cuanto influye en el desarrollo de este mismo pensamiento moderno que quiso negar su existencia, o por lo menos su validez. Es fácil encontrar a lo largo de la Edad Media una serie de constantes fijas, la centración de la vida toda en Dios, la creencia de que la verdadera vida habrá de realizarse en otro mundo, la subordinación de las actitudes vitales, artísticas, intelectuales a la teología y al conocimiento de la divinidad. Pero si son muchas las constantes, son más las variables, tanto en la interpretación de esta dependencia de lo divino como en el desarrollo histórico que nos conducen de una sociedad realmente primitiva en los primeros siglos a una complejísima estructura social, artística e intelectual del siglo XI. Estas variables se encuentran tanto en el espacio como en el tiempo. En el espacio primero, ya que el hecho participan en esta edad media no solo en el mundo occidental, los restos más o menos organizados del mundo antiguo del imperio del occidente, sino el imperio bizantino teocéntrico, gobernado por un César que es a la vez autoridad religiosa última e indiscutible, imperio profundamente centralizado en torno a la mayor ciudad de Europa, Constantinopla. Por otra parte, digno de mención por su valor intrínseco tanto como por su influencia en el mundo cristiano, se desarrolla a partir del 632, fecha de la muerte de Mahoma, un imperio musulmán que habrá de dominar durante varios siglos el mundo de las ciencias, de las técnicas y aún de la política mediterránea. Aparte de esta diferencia en el espacio que de hecho podríamos encontrar en el mundo del occidente, hay dentro de la misma civilización occidental una constante variación hacia formas más complejas y más completas de gobierno, de arte y de pensamiento. A riesgo de esquematizar la historia medieval, puede dividirse en los siguientes periodos: el que va de la caída del Imperio Romano, simbolizado por la entrada de Atila de Roma en 432, hasta el Renacimiento carolingio de los siglos VIII y IX. El que, después de una era de verdad oscuridad, alcanza verdadera originalidad en el siglo XI, el que madura y sintetiza las visiones pasadas y prepara las del porvenir a lo largo de los siglos XII y XIII, el que viene a desembocar el Renacimiento desde la segunda mitad del siglo XIII hasta el siglo XIV. Atengámonos pues aquí a los dos primeros periodos, teniendo siempre en cuenta que es una de esas épocas de acarreos cuya síntesis, la primera gran síntesis medieval, la encontramos en la obra de San Anselmo. Siguiente apartado, el Renacimiento carolingio. A finales del siglo VIII, Europa estaba amenazada por los árabes que habían invadido España y Sicilia y amenazaban a Francia e Italia. Guiados por una fe guerrera cuya fuerza parecía incontenible, los árabes se lanzaron en contra de Francia, cerca de Poitiers. Charles Martel derrotó al ejército árabe en una de esas batallas decisivas para el curso de la historia. La victoria vino a fortalecer a la dinastía de los reyes carolingios y a consolidar el dominio durante el reino de Carlomagno. Coronado en Roma, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, primera tentativa cristiana de unidad imperial y religiosa, Carlomagno gobernó sobre un vasto territorio que comprendía Francia y Alemania. Poco tiempo duró el nuevo imperio, que se disolvió al repartirse entre los hijos del emperador, pero a pesar de su brevedad fue decisivo en el desarrollo cultural de Europa. Carlomagno, el de la barba florida, que nos describe la Chanson de Roland,
Llegó a gobernar con un alto sentido de la unidad de su imperio y no un menor sentido de cuestiones de cultura. Una de sus preocupaciones principales fue la transformación cultural de sus súbditos. Con este propósito fundó las principales escuelas de los primeros siglos de la Edad Media. Una de ellas, ligada a la corte, nombró el nombre de la escuela del palacio. Las demás fueron las escuelas adjuntas de los principales conventos, Saint-Gall, Corbet, Fulda, y se enfocaron ya a la educación de los monjes, Schola Claustri, y a la educación de los ciudadanos, Schola Exterior. También los obispados llegaron a ser importantes centros de cultura. Como Carlomagno no encontró maestros capacitados en sus dominios, los hubo de buscar en España, en Italia y principalmente en las Islas Británicas. De hecho, el reorganizador de la escuela del palacio y, como ha dicho Guizot, el ministro de Cultura de Carlomagno fue un monje inglés, Alcuino, educado en el monasterio de York, donde existe la mejor biblioteca de Europa. Alquino no fue un pensador original, su importancia histórica está ligada al desarrollo de la escuela palatina, donde se formalizó la enseñanza de las 7 artes liberales, el trivium, gramática, retórica y dialéctica, el quadrivium, geométrica, aritmética, astronomía y música. Esta división en letras y ciencias se mantuvo muy ampliada y detallada en el curso de la Edad Media y dio lugar a la enseñanza universitaria del siglo XVIII. Los discípulos de Alcuino se dedicaron a propagar la cultura de la escuela del palacio. Entre ellos debe recordarse el receptor de los animales, Rábano Mauro. Si bien estos maestros fueron sobre todo organizadores y repetidores, Juan Escoto Erigena, nacido en Irlanda, fue ya en pleno siglo IX el primer gran pensador original de la Edad Media. El pensamiento de Escoto Erigena procede en buena parte de las enseñanzas de San Agustín y en no menor parte de las de neoplatónicos y especialmente del pseudo Dionisio Areopagita. El pseudo Dionisio, cuya identidad no ha sido posible fijar claramente, fue un teólogo bizantino cuyas obras gozaron de gran fama durante toda la Edad Media. Místico y cristiano, el pseudo Dionisio inició las llamadas vía negativa y vía atributiva para llegar al conocimiento de Dios, dando por sentado que el hombre, ser limitado, no puede conocer directamente a Dios. El pseudo Dionisio piensa en que existen dos caminos indirectos. El primero consiste en eliminar de la idea de Dios todo aquello que consideramos imperfecto, el mal, la pluralidad, el error. El segundo en atribuir a Dios finalmente todo lo que consideramos perfecto, la bondad, la sabiduría, la creación. Para mejor señalar el carácter infinito de esta atribución se diría que Dios es ser supremo, suprema esencia y verdadero bien o suprema belleza. Este método doble que más tarde empleará Santo Tomás fue utilizado por Escoto Erigena, buen conocedor del pseudo Dionisio y trabajador de sus obras del griego al latín. Se ha dicho que uno de los fenómenos más notables del siglo IX es el sistema filosófico de Juan Escoto Erigena, que destaca como un monte erguido sobre una llanura, y en efecto, su De Visione Naturae es, a la vez, un sistema completo, sólido y original dentro de la tradición neoplatónica cristiana. Aunque antepone la fe a la razón, Escoto Erigena no piensa que la razón y la fe sean contradictorias. Si la filosofía es verdadera, verdadera es la religión, y recíprocamente. Si la religión es verdadera, verdadera es también la filosofía. Procediendo mediante la ayuda de ambas, Escoto Erigena establece que la totalidad del universo debe llamarse naturaleza. El término está empleado en un sentido tan amplio que se refiere tanto a Dios como al mundo creado. Ahora bien, esta naturaleza puede ser de 4 géneros distintos: una naturaleza creadora e increadora, que es Dios en cuanto principio del mundo; naturaleza creada y creadora, es decir, el mundo de las ideas o de los inteligibles; naturaleza creada que no crea, o sea, las criaturas; naturaleza increada y que no crea, es decir, Dios como fin de todas las cosas. Parece que Escoto Erigena distinguía claramente entre Dios y las criaturas, pero el hecho de emplear las mismas palabras naturaleza para referirse a ambos se presentaba confusiones. Sostendría Erigena, como Plotino, que hay una sola sustancia, que Dios y el mundo son una misma cosa. Sería como llegar a pensarse un filósofo panteísta. No es solo de creerse y parece más verosímil pensar que si emplea un solo término para designar a Dios y al mundo, lo hace con plena conciencia de la diferencia radical que existe entre los dos. No sostiene, como su maestro, el pseudo Dionisio, que el hombre finito solo puede llegar a Dios por vía negativa,
¿No indica con ello que ve la diferencia entre ambas naturalezas, la humana y la divina? Parece que, por lo menos, muy probable que así sea. Lo que sí es cierto es que gracias a su influencia el pensamiento medieval fue, hasta el siglo XII, principalmente platónico, neoplatónico y agustiniano. Veamos en su sistema el comienzo de toda una tradición, que habrá de seguir San Anselmo en el siglo IX y San Buenaventura en el siglo XIII. Bueno, aquí ya se abre un nuevo apartado que se llama la filosofía en el siglo XI, el problema de los universales. Pero le vamos a dejar hasta aquí. Te recordamos que si te interesa ver este contenido de calidad, pues vete a otro canal. Si en realidad lo que te gusta es esto, suscríbete al canal, dale like, compártelo. En tus redes sociales, ¿por qué no? Públicalo en tu Facebook, en tu Twitter, en tu Instagram. Ayudarías mucho al canal, más allá de que si ya te suscribiste o ya estás, pues sí, ya te chutaste el comercial, güey. ¿Qué te puedo decir? Ya. En fin, tú ya sabes cómo podrías apoyar. Te deseo que sigas teniendo un excelente y maravilloso día. Saludos, bye.